Aprendimos a resolver sistemas cuadrados y tales que el determinante asociado a la matriz de los coeficientes era diferente de cero. Para ello estudiamos el teorema de Cramer y un método de resolución aplicando matriz inversa. Es decir, que solo sabemos resolver sistemas bajo las condiciones mencionadas. Y además nos encontramos con el inconveniente que cuando el número de ecuaciones y de incógnitas es mayor que 3, se requiere el cálculo de muchos determinantes, lo cual resulta muy laborioso. Surge entonces la necesidad de encontrar otro método que no solo se utilice para resolver ese tipo de ecuaciones, sino que sea menos laborioso. En este video vamos a aprender a resolver sistemas de n ecuaciones lineales y n incógnitas. Para ello vamos a definir algunos conceptos previamente. Vamos a estudiar ahora lo que se entiende por sistemas de ecuaciones lineales equivalentes. Dos sistemas S y S' de m ecuaciones lineales y n incógnitas se dicen equivalentes si y solamente si toda solución de S es solución de S'. Los sistemas equivalentes se denotan con este símbolo. La cuestión es ¿cómo se obtienen los sistemas equivalentes? El siguiente teorema nos dice cómo. Los sistemas S y S' de m ecuaciones lineales y n incógnitas son equivalentes si uno se obtiene a partir del otro mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre sus ecuaciones. Definimos anteriormente las operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Vamos a ver ahora lo que entendemos por operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema. Y son las siguientes. Primero, intercambio de dos ecuaciones. Segundo, multiplicación de una ecuación por un escalar no nulo. Y por último, la suma a una ecuación de otra multiplicada por un escalar arbitrario. Es así que para resolver sistemas de ecuaciones se tratará de realizar operaciones elementales en las ecuaciones, creando así sistemas equivalentes que conduzcan a una simplificación de las mismas, intentando siempre eliminar incógnitas. A continuación, veremos cómo funcionan estas ideas en un ejemplo. Dado el siguiente sistema de ecuaciones S, observamos que A' es la matriz ampliada del sistema. Es evidente que toda la información del sistema está contenida en los coeficientes de las ecuaciones. Por ello, trabajamos con esta matriz ampliada. Le aplicamos operaciones elementales sobre las filas de la misma, siguiendo los pasos que indica el método de Gauss-Jordan, tratando de formar el mayor número de vectores canónicos columnas distintos y de este modo arribar a otro sistema equivalente más sencillo y con el mismo conjunto solución. Vamos a elegir un pivot. El pivot es un número que es distinto de 0 y si es un número 1 mejor, porque de este modo nos va a facilitar los cálculos. Y vamos a aplicar la siguiente operación elemental. A la fila 1 le vamos a sumar la fila 2 multiplicada por menos 2. De este modo logramos el 0 en la columna del pivot. Ahora tenemos que elegir otro pivot que no tiene que estar ni en la columna ni en la fila del primer pivot. Podemos tomar el valor menos 6 como pivot, pero para facilitar los cálculos nos conviene que sea un número 1. Por ese motivo vamos a tomar la fila 1 y la vamos a multiplicar por menos un sexto. De este modo logramos que la primera fila tenga un 0 y estos dos elementos 1. Entonces ahora tomamos este 1 como pivot y vamos a hacer 0 el elemento que está en la columna del pivot. Para eso vamos a decir que a la fila 2 le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. Y de esta manera obtenemos esta matriz.
Ahora bien, estos son los coeficientes de un sistema equivalente al dado. Y si nosotros reconstruimos el sistema, vamos a obtener 0 por x más y igual a 1 y x más 0y igual a 2. Y ahora, realizando los cálculos necesarios, llegamos a y igual a 1 y x igual a 2. ¿Qué es lo que sucedió? Nos pidieron resolver un sistema S. Le aplicamos operaciones elementales en sus filas y obtuvimos un sistema S', que es un sistema equivalente al dado, y por lo tanto tienen las mismas soluciones. Y entonces el conjunto solución del sistema S' y también del sistema S es el par ordenado 2, 1. Ahora bien, recordando el concepto de rango de una matriz, podemos observar que el rango de la matriz A es 2 y que el rango de la matriz ampliada también es 2. Esto no es una casualidad, esto es una consecuencia del siguiente teorema que enunciaremos sin demostrar y que nos permitirá investigar los criterios a usar para determinar si las soluciones de un sistema existen o no. El teorema de Roger-Frobenius es un teorema muy importante dentro del álgebra lineal y nos permite clasificar sistemas de ecuaciones lineales. Y dice lo siguiente: el sistema lineal A por X igual a B, con A, matriz de los coeficientes del sistema, de orden m por n, X, matriz de las incógnitas, de orden n por 1, B, matriz de los términos independientes, de orden m por 1, y la A', la matriz ampliada, de orden m por n más 1, entonces el sistema lineal A por X igual a B es compatible si y solamente si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada. Y en consecuencia, el sistema lineal A por X igual a B es incompatible si y solamente si el rango de la matriz A es diferente al rango de la matriz ampliada. Veamos ahora las consecuencias de este teorema. Bajo las mismas condiciones del teorema de Roger-Frobenius, las consecuencias nos afirman que si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnita, esto es una condición necesaria y suficiente para que el sistema lineal sea compatible determinado. Y si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, pero es menor que el número de incógnitas, esto es si y solamente si el sistema A por X igual a B es compatible indeterminado. En este último caso tenemos R variables principales y n-r variables libres. En el caso de los sistemas homogéneos A por X igual a n, como la matriz ampliada tiene siempre una columna de ceros, entonces el rango de la matriz A siempre va a ser igual al rango de la matriz ampliada. Por lo tanto, los sistemas homogéneos siempre serán compatibles. Entonces, si el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnitas, la única solución del sistema homogéneo va a ser la solución trivial. Y si el rango de la matriz A, que es igual al rango de la ampliada, es menor que el número de incógnitas, el sistema admite infinitas soluciones además de la trivial. Veamos el siguiente ejemplo. Analice utilizando el teorema de Roger-Frobenius y resuelva aplicando el método de Gauss-Jordan el siguiente sistema. El método de Gauss-Jordan nos permite decidir si un sistema es compatible o no, como así también determinar el conjunto de solución en caso de compatibilidad con la ayuda del teorema de Roger-Frobenius. Se basa esencialmente en la determinación de los rangos de la matriz A y de la ampliada,
formando el máximo número de vectores canónicos columnas distintos mediante la aplicación de operaciones elementales de filas. Para calcular los rangos de la matriz A y de la ampliada, usaremos el método de Gauss-Jordan y clasificaremos el sistema usando el teorema de Roger-Frobenius. Para ello, aplicaremos operaciones elementales de fila sobre la matriz ampliada hasta obtener el máximo número de vectores canónicos columnas distintos. Elegiremos primero un pivot. Un pivot es un número distinto de 0 y aplicando operaciones elementales de filas haremos 0 todos los elementos que se encuentran en la columna del pivot. Para eso entonces elegimos este 1 como pivot y decimos que a la fila 2 le vamos a sumar la fila del pivot, que en este caso es la fila 1, multiplicada por menos 2. Y a la fila 3 le vamos a sumar la fila 1, que es la fila del pivot. Una vez efectuadas esas operaciones elementales, obtenemos el primer vector canónico columna. El siguiente paso es elegir un nuevo pivot. Ese nuevo pivot no puede estar ni en la columna ni en la fila del primer pivot. Tomamos este 1 y entonces ahora vamos a hacer 0 todos los elementos que se encuentran en la columna de ese nuevo pivot, aplicando operaciones elementales de filas. Vamos a decir que a la fila 1 le vamos a sumar la fila del pivot, o sea la fila 2, y a la fila 3 le vamos a sumar la fila 2 multiplicada por 2. Luego de efectuadas estas operaciones elementales, obtenemos un nuevo vector canónico columna. Y también obtenemos toda una fila de ceros que puede ser eliminada. Y entonces, ahora sí, vamos a proceder a calcular el rango de la matriz A y el rango de la matriz ampliada. Observamos que el rango de la matriz A es 2, porque tenemos dos vectores canónicos columnas distintos, y el rango de la matriz ampliada también. Por lo tanto, los rangos son iguales, y si ahora comparamos con el número de incógnitas, tenemos que el rango es menor que 4, o sea que el número de incógnitas. Por lo tanto, el sistema es compatible indeterminado. En la búsqueda ahora del conjunto solución general, vamos a reconstruir el sistema. Y entonces, haciendo los cálculos necesarios, obtenemos el sistema equivalente. Para encontrar el conjunto solución general, lo que debemos hacer es despejar aquellas incógnitas cuyos coeficientes fueron pivots. Estas son las incógnitas principales que quedan en función de las incógnitas libres. Y entonces así podemos escribir el conjunto solución general.